Bueno, gracias a Dios por este tiempo que nos da y la oportunidad, pues el privilegio de poder compartir su palabra. Amén. Les voy a pedir, de una vez, vayamos un momento a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y así, bueno, seguimos con esta serie que comenzaron mis hermanos ya hace un tiempo. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. ¿Ya estamos? Sí. Bien. Dice de la siguiente manera. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vamos a orar. Padre amado, Señor, en esta hora venimos ante ti, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Sé tú, Señor, propicio ante nosotros, guiándonos, dirigiéndonos. Pon tú, Señor, las palabras que deban salir de mi boca. Te pido que obres en la vida de cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades y las cosas que tengamos que hacer, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad, por este privilegio de poder hablar, Señor, tu palabra, sabiendo, Señor, que no somos dignos, sino que te ha placido que así sea. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de comenzar, quisiera que pudiéramos tener en cuenta que cada vez que Pablo se refiere o escribe las palabras que encontramos en este texto, como por ejemplo cuando dice nuestro afecto, hubiéramos querido nuestras propias vidas o sernos muy queridos, estas palabras en plural, cuando él se incluye allí en esas palabras, está hablando de tres personas. Está hablando de tres personas. Pablo como escritor, ¿sí? Y coloca a Silas y a Timoteo como coautores de la carta, en Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Vamos un momentico al capítulo 1. Fíjense en el capítulo 1 lo que dice. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Amén. Bueno, con esto en mente, entonces, nuestro título de hoy es El afecto de Pablo, Silas y Timoteo. Silas es Silvano, porque acá dice Silvano, pero Silvano también es Silas, llamado Silas. Entonces, el título es El afecto de Pablo, Silas y Timoteo. Y nuestro tema es Características de un verdadero ministro de Dios. Características de un verdadero ministro de Dios. Si hay algo que caracteriza a las personas en la actualidad, es su falta de afecto por las demás personas, ¿sí? Un desinterés total por las necesidades de las otras personas y un crecimiento en el amor propio, en el amor hacia sí mismo, afecto y amor hacia sí mismo, y afecto o amor hacia el dinero y las cosas que pueden conseguir con el dinero, cosas que en algún momento pueden llegar a hacerlos felices y que en poco tiempo pueden terminar haciéndolos personas orgullosas o personas que no muestran un afecto o un amor natural hacia las demás personas. ¿Sí? Encontramos una decadencia paulatina y progresiva que Pablo de manera hábilmente o proféticamente logró establecer o plasmar en el libro, en la segunda carta que le escribe a Timoteo. No tenemos que ir allí, pero yo se los voy a leer. Segunda de Timoteo 3, 1 al 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no?
Bueno, Pablo no se equivocó. Pablo no se equivocó cuando le escribió a Timoteo en esta carta de manera profética. Él sabía que en los postreros tiempos esto era lo que iba a suceder y es lo que estamos viendo ahora en la sociedad. Ahora, podemos decir nosotros como cristianos que esto posiblemente sea el resultado o sea la consecuencia de la falta del amor de Dios en las personas. ¿Sí? Podemos llegar a pensar de esa manera y sí, está bien, es correcto. La falta de amor, del amor de Dios en las personas conduce a esto, pero tristemente hay que tener en cuenta que es una situación que encontramos en muchas iglesias en el día de hoy. Ahora, lo interesante acá es que cuando Pablo escribe esta carta a los hermanos de Tesalónica, él detecta que no había esa deficiencia. Ellos tenían amor entre ellos, había amor, el amor de Dios por las demás personas estaba en ellos. Fíjense lo que dice el capítulo 4 del 9 al 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ellos llegaron a ser ejemplo, ¿sí? Llegaron a ser ejemplo a nivel nacional. Por toda Macedonia, por toda Acaya, lo dice en el capítulo 1, versículo 7, nos dice que fue por toda Macedonia, por toda Acaya, a nivel nacional. Ahora, pero a pesar de que Pablo había notado que en ellos no había esa deficiencia, él los motiva y los exhorta a que mantengan ese amor y que ese amor crezca, ese afecto crezca aún más y más. Fíjese como dice el versículo 10 del capítulo 4, ahí donde estamos, la parte B, dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, ¿sí? Que abundéis en ello más y más. ¿Por qué Pablo hace esto? ¿Por qué hace esto? Porque esta es la vida que agrada a Dios. Esa es la vida que agrada a Dios. Fíjense en lo que, si tienen allí la Reina Valera, el título que está allí, que dice, la vida que agrada a Dios. Esa es la intención de Pablo al escribir esto. Ahora bien, Pablo, cuando escribe estas cartas, cuando los motiva o les exige estas cosas, no lo exige solamente con palabras, sino con hechos. Él actúa y él muestra su ejemplo cuando hace esta escritura, con el ejemplo de él y con el ejemplo de Silas y de Timoteo. Bueno, en este versículo, en el que vamos a estudiar en la noche de hoy, capítulo 2, versículo 8, vamos a encontrar de primera mano lo que Pablo nos enseña acerca de cómo debe manejarse un verdadero ministro de Cristo, un verdadero ministro de Dios, en cuanto a las demás personas, en cuanto a las otras personas, ¿sí? Cómo debe conducirse, cuál es la manera correcta de hacerlo. Y es importante que tengamos en cuenta que tanto tú como yo somos ministros de Dios. Estas cosas que están siendo escritas o que fueron escritas por Pablo no fueron escritas solamente para los líderes de la iglesia, sino que ¿a quién le escribe Pablo? Veamos entonces, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. O sea que lo que encontramos aquí fue aplicado a ellos en su momento, pero también es aplicable a nosotros en la actualidad. Amén. Vamos entonces a ver cuáles son las características de un verdadero ministro de Dios. En primer lugar, un verdadero ministro de Dios muestra afecto por los demás. Vamos entonces al versículo que vamos a estudiar. Perdón. Dice de la siguiente manera, el capítulo 2, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Tan grande, es tan grande que es evidente. Es visible, es algo que no se puede esconder. Se notaba el amor de Pablo en el esfuerzo por ir a los tesalonicenses, a Tesalónica, a predicar el evangelio de Dios y que la gloria de Dios, que su nombre fuera glorificado. Eso lo vamos a ver más adelante, pero el punto acá es que ese amor era tan grande y tan evidente que era como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Mira lo que dice 2 versículos antes, el versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros,
como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Una nodriza es una madre sustituta. Era la madre que se encargaba de alimentar, de la lactancia, del cuidado, de cuidar a hijos que no eran suyos, la educación. Todo esto lo hacía con mucho esmero, con mucho amor, con mucho cariño. Y Pablo lo que está diciendo acá es que si una nodriza cuida con tanto amor y con tanto esmero, con tanto desinterés a unos niños que no son suyos, a unos hijos que no son suyos, entonces ¿de qué manera va a cuidar a sus propios hijos? ¿Con qué amor va a cuidar a sus propios hijos? Bueno, con ese amor fuimos nosotros a ustedes. Pablo, Silvano y Timoteo fuimos a ustedes. Fuimos sin interés, fuimos sin esperar nada a cambio. Fuimos sin intereses económicos. Fíjese como dice el capítulo del verso 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Su afecto por ellos era tan grande, era evidente, que voluntariamente dejaban de beneficiarse económicamente de ellos para no ser una carga económica a los tesalonicenses. Entonces, un verdadero ministro de Dios muestra afecto cuando sirve, cuando ayuda desinteresadamente a otros por amor, ¿sí? En segundo lugar, un verdadero ministro de Dios muestra afecto yendo más allá. No solo entrega el evangelio de Dios, sino que está dispuesto a dar su propia vida por los demás. Fíjese cómo dice más adelante, el mismo capítulo, el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Para entender esto, vayamos un momento, no pierdan la marca allí en Primera de Tesalonicenses, que vamos a volver. Vamos un momento a Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. ¿Ya? No pierdan la otra marca que de Primera de Tesalonicenses, que vamos a volver allí. Nos vamos a quedar un rato entonces en Primera de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo entendemos esto, hermano? En los tiempos de inicio de la iglesia primitiva, si en los tiempos de persecución, si eras arrestado por tu fe en Cristo Jesús, estabas condenado a morir en una cárcel, en una celda, ¿sí? Estabas condenado a morir allí, perdón. La cárcel era el lugar donde esperabas una condena a muerte o te morías por inanición, ¿sí? El Estado, el gobierno no suplía tus necesidades. No es como en Venezuela, que hasta los presos le pagan por estar preso. No sé si pasa acá, pero bueno, allá sucede así. En ese momento, el Estado no suplía tus necesidades. Ahora, no suplía las necesidades como el agua, como la comida, así que los hermanos en Cristo, sus seres queridos, eran los que tenían que ir a suplir las necesidades. Ahora, el problema acá está en que si eran perseguidos por esa fe, si eran condenados por esa fe, entonces cuando un hermano iba a llevarle el alimento, el agua, a suplir sus necesidades, entonces corría el riesgo también de ser detenido. Bueno, tú vienes acá, tú eres uno de ellos, así que tú te quedas aquí también. Ese es el riesgo que corría un hermano en Cristo por su misma fe en ese tiempo. Ahora, Pablo lo que está diciendo aquí es eso. Su amor es tan grande, es tan evidente, que incluso va más allá y entregaría su propia vida si es necesario. ¿Sí? De hecho, él va más allá incluso y dice que él pudiera haber querido entregar su vida espiritual y eterna por amor a ellos. Fíjense lo que nos dice Romanos 9:1, no lo tienen que buscar. Sigamos allí en Primera de Juan. Romanos 9:1 dice, te digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, es decir, y explica, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne.
aunque Pablo sabía que no era, que esto era imposible, ¿sí? Entregar tu salvación es algo que no puedes dar. Él lo sabía y nos lo deja plasmado en Romanos capítulo 8. Él simplemente estaba tratando de mostrar o expresar el profundo amor que sentía por ellos y hasta dónde estaba dispuesto a llegar con ese amor por ellos. Él estaba dispuesto a llegar más allá, incluso entregar su vida espiritual si era necesario para que ellos pudieran alcanzar a Dios. Ahora, ya sabemos que esto no es posible. No podemos transferir la salvación a alguien. Yo no le puedo transferir salvación a mi hijo. Ustedes no le pueden transferir salvación a un familiar, por más que queramos, no podemos hacerlo. Pero la pregunta es, si fuera posible, si esto agradara a Dios, ¿estaría dispuesto a hacerlo? ¿Sí? Esto es algo hipotético. No vayan a pensar que esto es una doctrina. Esto es algo hipotético. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida eterna por alguien, por otra persona? ¿Sí? O te aferrarías a ella con un instinto de supervivencia por miedo a lo que te pueda suceder en el lago de fuego. Piensa en ello, medita en ello, eso es algo hipotético, pero piensa que Pablo está hablando de eso, ¿sí? Por otro lado, ¿ayudarías a un hermano en medio de una necesidad específica? ¿Lo ayudarías? ¿O te harías el desentendido? Fíjate cómo dice allí, ahora volvamos a primera de Juan 3, 17 al 18, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Esto es lo que está tratando de decir Pablo. Él está tratando de decir que un verdadero ministro de Dios debe ir más allá e incluso con su propia vida si fuese necesario. Él decidió trabajar, como leímos anteriormente, él decidió trabajar para no ser una carga a los tesalonicenses, aunque Jesús enseñó que el que trabaja para la obra debe vivir de la obra. Lo dice primera de Corintios capítulo 9, versículo 13. Pero él prescinde, él se aparta de estos derechos por amor a ellos. Amado hermano, no me malentienda, pero porque sé que es difícil en ocasiones ayudar a nuestros hermanos y posiblemente en medio de esta situación es muy difícil, pero ¿te has preocupado por la necesidad de otro hermano? ¿Le has preguntado cómo te encuentras? ¿Te has motivado a preguntarle cuál es su necesidad? Y en base a ello, simplemente le das una palmada en la espalda y le dices que te vaya bien. Como nos dice Santiago en el capítulo 2, Santiago 2:15, yo se los leo, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Lo que pasa es que nos preocupamos mucho por nosotros mismos. Nos preocupamos por las cosas que necesitamos. Nos preocupamos porque la heladera esté llena, pero cuando está llena, en ocasiones le damos gracias a Dios, pero no nos acordamos de las demás personas, de sus necesidades, qué está sucediendo con ellos y de qué manera tal vez podamos ayudarlo con parte de lo que tenemos. Pareciera que el amor de Dios no está en nosotros. Ese es el punto. Este punto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Y dice, un verdadero ministro de Dios muestra afecto cuando reconoce su amor por los demás. Capítulo 2, verso 8, última parte, dice, Tesalonicenses. Volvemos a primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, la parte final, que es el texto que estamos estudiando. Y dice, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo había identificado que ellos habían llegado a ser muy queridos para él. Pero hermanos, no podemos dar algo que no tenemos. Si no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, no lo podemos compartir con otros. Pablo sabía que el amor de Dios estaba en él, el amor de Dios en él estaba por los demás, por los otros, por los de Tesalónica, incluso antes de ir a Tesalónica. No solamente los amó por haberlos conocido, por haber compartido con ellos, sino que incluso antes de haber ido a Tesalónica los amó. Fíjese cómo dice primera de Tesalonicenses allí mismo, capítulo 2, versículo 2, dice, pues sabéis
pues habiendo antes padecido, o sea, antes de ir a ustedes, sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo tuvo dificultades antes de ir a Tesalónica. Tuvo dificultades, lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16. Hubo oposición a Pablo allí antes de ir a Tesalónica. Pablo fue encarcelado, Pablo fue azotado. Y también vemos en Hechos, capítulo 17, una oposición similar de unos judíos de una sinagoga que también se opusieron a él en Tesalónica. Ahora, Pablo aún así, a pesar de esta oposición, él reconoció que el amor de Dios estaba en él y esto lo impulsó a ir a predicar el evangelio, y de hecho de esa manera se estableció allí la iglesia de Tesalónica. La pregunta es, ¿podemos nosotros reconocer el amor de Dios en nosotros por otras personas? ¿Podemos reconocer el amor de Dios por nuestros hermanos? ¿Estaremos dispuestos a dar nuestra vida por ellos? ¿O estaríamos dispuestos en medio de una situación complicada, cuidar a un hermano como con el amor de una nodriza, como cuida una nodriza a sus propios hijos? No solo eso, porque es simple, tal vez es sencillo compartir o ayudar o ver el amor de Dios en nosotros por un hermano, por un conocido, por alguien con quien pasamos tiempo, incluso hermanos en la iglesia, pero pudiéramos hacer esto por una persona que no conocemos. ¿Pudiéramos hacer esto por una persona que no conoce a Cristo y necesita de Cristo? Deberíamos reconocer si el amor de Dios está en nosotros, pero difícilmente lo vamos a poder hacer si no logramos reconocer. Si no podemos ver el amor de Dios en nosotros, no vamos a actuar en consecuencia de él. Ahora, de hecho, Pablo, aunque estuvo dispuesto a hacerlo, no se compara con quien sí lo hizo, Jesús. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Ese es el ejemplo. Y a medida de conclusión, tú y yo somos ministros de Cristo. Como hijos de Dios, tenemos responsabilidades, tenemos cosas que Él ha dejado para que podamos hacerlas. ¿La estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado acá en la tierra? Lo estamos haciendo. Debemos demostrar amor por nuestros hermanos. Debemos demostrar amor de manera desinteresada, ¿sí? De manera evidente, de manera sincera, ¿sí? Incluso como si este esfuerzo fuera como entregar nuestras propias vidas. Y debemos seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo que nos dio Jesús. Lamentablemente, como les dije, esto solo es posible si logramos reconocer el amor de Dios en nosotros. Y no solamente por nuestros hermanos de la iglesia, sino también por aquellas personas que no le conocen y que necesitan llegar a conocerlo. Ya tu hermano que tienes allí sentado a tu lado, ya recibió la salvación, ya es salvo, y nuestro deber es compartir entre nosotros, ayudarnos entre nuestras necesidades, pero también tenemos que preocuparnos por aquellas personas que no conocen a Cristo y compartirle acerca de él. ¿Has pensado si lo tienes? Porque si lo tenemos, eso nos va a llevar a compartirnos, eso nos va a impulsar a compartir. Si lo estamos haciendo, podemos pensar en eso. Mira, hermano, esto funciona así, y con esto sí termino. La vida de un verdadero ministro de Dios, la vida de un verdadero ministro de Dios es como un lago, ¿sí? Como un lago. Un lago que recibe los beneficios de un río y que por otro lado sale y beneficia a otro lago, y así sucesivamente. Bueno, de esa misma manera, si nosotros recibimos los beneficios de Dios, si en nosotros llegan los beneficios de Dios, la salvación, llega el sustento en nuestra tierra, sustento de nuestras necesidades, entonces nosotros debemos compartir de eso que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque si el sustento espiritual, si la palabra de Dios llega a nuestra vida y somos alimentados y la acaparamos, y de la misma manera recibimos los beneficios materiales acá en la tierra y los acaparamos, eso no nos hace bien. No nos hace bien, ¿sí? Porque en poco tiempo, vamos a comenzar a sentirnos autosuficientes y orgullosos. Cuando en un río entra agua,
y sale, el agua siempre va a mantenerse limpia. Pero si en un río entra el agua y no sale, el agua se va a mantener contaminada. De esa manera tenemos que actuar. Esto nos hace bien si nosotros recibimos los beneficios de Dios, recibimos la bendición espiritual, recibimos de su palabra y recibimos el sustento acá en la tierra, y por otro lado vamos y lo compartimos. Esa es la manera en la que un verdadero ministro de Dios va a darle gloria a Dios. Esa es la manera en la que tenemos que vivir. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das, oh Señor, de escucharte, de recibir esto que tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos ayudes a a vivir conforme a tu voluntad, conforme a lo que quieres que hagamos. Que podamos, Señor, mostrar interés por las necesidades de nuestros hermanos, preocuparnos por ellos, Señor, así como si estuviéramos entregando nuestra propia vida. Te pedimos que nos des la fuerza, el valor para ayudarlos y ser de bendición también a ellos, Señor. Danos la sabiduría y el entendimiento para aplicar estas cosas que nos has dejado en tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Wow.